Calígula, ejecuciones, humillaciones públicas, relaciones amorosas controvertidas y mucha crueldad del emperador más polémico de la historia. Si quieres conocer las insanidades de Calígula, mira este video hasta el final. Cayo Julio César, Augusto Germánico, más conocido como Calígula, nació el 31 de agosto del año 12 después de Cristo. Formaba parte de una familia notable, siendo descendiente de la familia Julia Claudia, una de las más influyentes en la historia romana. Era hijo de Germánico, un importante general y sobrino del emperador Tiberio. Su madre, Agripina, tenía influencia y descendía de Augusto, el primer emperador de Roma. Agripina, la madre de Calígula, era una mujer ambiciosa y políticamente activa. Calígula tuvo una infancia marcada por la tragedia. Su padre falleció cuando era muy joven, solo tenía 7 años. Esta pérdida pudo haber impactado significativamente en su personalidad, convirtiéndolo en uno de los emperadores más crueles de la historia. Su madre, Agripina, enfrentó persecuciones políticas. Después de la muerte de su padre, la familia fue exiliada, y hay informes de que su madre fue azotada y perdió un ojo durante el exilio. El evento de la muerte de su madre está rodeado de controversias, pero la versión más aceptada es que fue asesinada por órdenes de su propio hijo. La forma exacta de la muerte de Agripina varía en los relatos históricos. Algunos dicen que fue ahogada, mientras que otros afirman que fue apuñalada hasta la muerte. Estos eventos tumultuosos de su infancia, como la muerte de su padre, el exilio y la persecución, pueden haber contribuido a dar forma negativamente a la personalidad de quien llegaría a ser uno de los emperadores más crueles de la historia romana. Después de la muerte de Tiberio, Calígula fue llamado de vuelta a Roma por el nuevo emperador, su tío Claudio. A los 24 años, fue proclamado emperador. El mandato de Calígula como emperador duró aproximadamente 4 años, pero estos 4 años quedaron grabados en la historia: ejecuciones, crueldades y orgías públicas. Y muchas humillaciones ocurrieron durante el imperio de Calígula. El joven emperador, antes conocido por su juventud prometedora, se reveló como una figura de tiranía y crueldad. Impregnado del poder que le confería su posición, Calígula se sumergió en los excesos y en el abuso de autoridad. No había límites. El terror fue parte de esta época oscura de la historia. Violencias, persecuciones y extravagancias desmedidas. La sociedad romana se vio envuelta en un periodo de tumulto y miedo, mientras Calígula, ahora poseedor de todo el poder imperial, utilizaba su autoridad para cometer actos que quedarían registrados en la historia como ejemplos extremos de abuso de poder. Sin embargo, el primer año de Calígula como emperador, en el año 37 después de Cristo, fue inicialmente marcado por un tono más benevolente y populista. Promovió ciertas reformas positivas, como la anulación de impuestos injustos y la devolución de propiedades confiscadas injustamente. Sin embargo, esta fase inicial de relativa benevolencia fue efímera. Todo cambió. Se transformó. Se volvió cruel. Un sádico que perturbó la paz y el orden del imperio. Dale like, suscríbete al canal. Reveló un lado oscuro de su personalidad, caracterizado por actos de sadismo y brutalidad. Sus inclinaciones despóticas comenzaron a emerger, manifestándose en persecuciones indiscriminadas, ejecuciones sumarias y humillaciones públicas de adversarios políticos. Calígula encontró placer en el perverso juego del miedo y el pánico entre sus súbditos. No solo humillaba brutalmente a sus senadores, sino que también alimentaba su insaciable sed de terror generalizado. Los castigos excesivos, ejecuciones públicas y la imprevisibilidad de sus acciones creaban una atmósfera de constante aprehensión, un emperador incontrolable e imprevisible. Cada ciudadano temía ser blanco de las inclinaciones sádicas del emperador. Increíble. Calígula no solo gobernaba con mano de hierro, sino que se deleitaba con la angustia de su pueblo, convirtiendo a Roma en una arena sombría donde el pavor era la moneda corriente de su reinado. Comencemos con las ejecuciones humillantes ordenadas por Calígula, y luego veremos su vida amorosa, llena de locuras. En la época de Calígula, los métodos comunes de ejecución incluían decapitación, crucifixión, estrangulamiento o envenenamiento, o ser arrojado a animales hambrientos y salvajes. Calígula ordenó la ejecución de Gemelo, un joven noble, después de descubrir que tenía un parecido con el emperador. Este acto refleja la paranoia y la inseguridad de Calígula.
Parecía divertirse con sus maldades. No sabemos si actuaba por locura o por placer. Increíble. Otra ejecución controvertida fue la de Silano. Confrontado por Calígula debido a sospechas de conspiración, él eligió el suicidio forzado para evitar una ejecución brutal y pública. La ejecución de Silano destaca la política de purga de Calígula contra la élite. Las personas estaban incrédulas. Los deseos de Calígula moldeaban su imperio. Otra muerte que causó asombro entre las personas que lo rodeaban fue la de Marco Lépido, un pariente lejano, después de sospechar de su lealtad. Lépido fue ejecutado públicamente y sus bienes fueron confiscados. El grado de parentesco no importaba para el emperador más cruel de la historia. Disfrutaba causando terror y humillando a las personas independientemente de su estatus en el imperio, incluso a los senadores. Para imponer respeto y terror, Calígula frecuentemente humillaba a sus senadores, forzándolos a participar en eventos vergonzosos y degradantes como parte de su política de desmantelamiento de la aristocracia romana. Calígula, en su búsqueda del poder absoluto, sometió a los senadores romanos a humillaciones impactantes y arbitrarias, desde apariciones en trajes extravagantes hasta nombramientos deshonrosos. Se convirtió en un psicópata. Dale like, suscríbete al canal. El emperador sádico no escatimó esfuerzos para subyugar a la élite política. Su objetivo era humillar. Senadores tuvieron sus propiedades confiscadas injustamente y fueron obligados a adorar a Calígula como a un dios. Era odiado por todos. Su reinado fue una secuencia de travesuras de un joven loco. Su vida amorosa está llena de locuras. El emperador disfrutaba tener relaciones con sus hermanas durante los banquetes, mientras los invitados miraban horrorizados, y nadie tenía el coraje de enfrentarlo. En una Roma marcada por intrigas y decadencia, el reinado de Calígula se convirtió en una saga de excesos y perversiones que resonarían a través de los pasillos del tiempo. Los banquetes imperiales, antes eventos de pompa y tradición, se convirtieron en escenarios para los caprichos lascivos del emperador. Las salas del palacio estaban adornadas con sedas y perfumes exóticos, pero lo que ocurría a la vista de los presentes superaba los límites de lo aceptable. Calígula, indiferente a las miradas asombradas, se entregaba a actos de lascivia y depravación, desafiando cualquier norma moral o decoro. A medida que los invitados presenciaban al emperador entregándose a excesos carnales a plena vista, el impacto resonaba por los salones del palacio como un trueno. La aristocracia romana, conocida por su tolerancia a las extravagancias, se encontraba perpleja ante la depravación de su gobernante. El rumor de estos banquetes prohibidos se extendía por los callejones de la ciudad, alimentando tanto el fascinio como el repudio del pueblo. Mientras la opulencia reinaba en los banquetes de Calígula, la decadencia moral del imperio alcanzaba su punto máximo. Ahora, conoce cómo fue su muerte. La muerte de Calígula se convirtió en un punto culminante de un reinado ensombrecido por la insanidad. El palacio imperial, envuelto en secretos y conspiraciones, se convirtió en escenario de un acontecimiento que sacudió los cimientos del imperio. Calígula, conocido por su tiranía y desvaríos, finalmente provocó la ira de conspiradores que, cansados de sus crueldades, urdieron su caída. En una atmósfera de tensión y miedo, Calígula fue sorprendido por asesinos determinados a poner fin a su reinado de terror. En el momento en que la violencia estalló, el palacio resonó con el sonido de gritos y conspiraciones. El emperador, una vez omnipotente, encontró su fin en manos de aquellos que silenciosamente urdieron su caída. Finalmente estaba muerto. El evento, marcado por giros y revueltas, envió ondas de choque a través de la sociedad romana. El pueblo, que había soportado durante mucho tiempo las excentricidades y abusos de Calígula, fue testigo de su caída abrupta y violenta. Si te gustó este video, dale like.